Capítulo 44. Método de las ciencias humanas. Existen ciencias que tratan exclusivamente del hombre como objeto de estudio. Tales son, por ejemplo, la historia, la sociología, la economía, la política, la psicología, etc. Su método es diferente al de las ciencias llamadas naturales, y sus procedimientos especiales son explicados a continuación. 1. La historia en cuanto a ciencia. El primer problema que aparece al considerar la historia es elucidar si efectivamente se trata de una ciencia o no. Surge el problema cuando se comparan las características de la ciencia tradicional o conocimiento de lo universal y necesario, conocimiento por causas, con el objeto de esta disciplina, a saber, los hechos singulares y contingentes del hombre a través del tiempo. Hay, pues, una clara discrepancia. Pero de todos modos, la historia es ciencia, aunque de un modo distinto al de otras ciencias ya tratadas. Efectivamente, la historia es ciencia por tres motivos principales. Por su método, que es riguroso en el control de datos. Por la reconstrucción de los hechos con referencia a sus causas. Y por la certeza moral a que conducen sus investigaciones. Siguiendo esta misma línea, nótese que también se puede hablar de una filosofía de la historia y hasta de una teología de la historia. Y es que, dados los hechos ciertos del acontecer humano, la inteligencia no se contenta con su selección, ordenación y reconstrucción. Busca también el sentido de esos acontecimientos, las causas y leyes generales de la evolución humana y su nexo con la causa primera que es Dios. 2. El método de la historia. El método de la historia es analítico-sintético. Analítico porque se trata de escudriñar o analizar los hechos del pasado con base en documentos. Sintético porque se trata de reconstruir esos hechos de un modo ordenado, subrayando los más importantes y explicándolos por sus causas. El análisis de los hechos utiliza documentos, monumentos, tumbas, utensilios, monedas, ruinas, pinturas, inscripciones, tradiciones, fósiles, etc. Se llama heurística el arte de descubrir los documentos del pasado. Naturalmente el investigador se servirá de las ciencias auxiliares como la arqueología, la paleografía, la papirología, la numismática, entre otras. Un documento histórico debe presentar tres cualidades principales: autenticidad, integridad y veracidad. Un documento es auténtico cuando efectivamente ha sido escrito en la época y por el autor que se le atribuye. Lo contrario es un documento apócrifo. Es íntegro cuando no le falta ni le sobra nada. Se llama interpolación a la añadidura intercalada en un texto original y que no pertenece al mismo autor. Y por fin, el documento es veraz cuando el autor ni pretende engañar ni ha sido engañado en lo que relata. Para saber si un documento presenta las cualidades requeridas, hay que realizar una crítica interna y una crítica externa sobre él. La crítica interna consiste en constatar la coherencia del documento, pues si acaso hay contradicciones dentro de él mismo, significa que la veracidad también está fallando. Igualmente se requiere la constatación de la uniformidad en su estilo literario. La crítica externa consiste en comparar lo que dice el documento con lo que dicen otros sobre el mismo asunto. Después de realizado esto,
el conocimiento histórico obtenido puede llegar a tener un carácter científico por el rigor del método aplicado. De todas maneras, la certeza que se tiene no es metafísica ni física, sino moral. La segunda etapa es la síntesis y consiste en la ordenación y reconstrucción del pasado. Se llama hermenéutica el arte de interpretar correctamente un documento, es decir, saberlo aprovechar, para reproducir el pasado en su realidad. El investigador requiere absoluta seriedad para no falsear el hecho histórico a pesar de sus inclinaciones personales. El historiador podrá tener sus propias creencias, preferencias y sentimientos, pero con todo conserva la obligación de respetar la verdad y no deformarla de acuerdo con sus propias conveniencias. Las leyes históricas se obtienen por el método llamado analogía. Consiste en inferir una relación similar a la que se ha producido en circunstancias parecidas. Nótese que mientras la deducción va de lo universal a lo particular y la inducción va de lo particular a lo universal, el método por analogía va de lo particular a lo particular. Naturalmente, si no se tienen en cuenta las características estrictamente peculiares y propias de una época o sociedad, se corre el peligro de incurrir en el sofisma de falsa analogía. Confrontes el capítulo 34. 3. El método de la sociología. La sociología es la ciencia que estudia los hechos sociales, es decir, los fenómenos que se producen por las mutuas relaciones entre los hombres. El estudio de las sociedades humanas puede proyectarse desde un doble punto de vista. Desde el punto de vista normativo, o sea, el estudio de la sociedad tal como debe ser de acuerdo con ciertos valores, y entonces surge la ética y la política, o desde el punto de vista positivo, es decir, el estudio de la sociedad tal como es de hecho. Y entonces surgen la sociología y la economía. La sociología es, pues, una ciencia positiva y no normativa. Esta determinación es importante si se quieren interpretar correctamente las llamadas leyes sociológicas. En la antigüedad, el estudio de la sociedad se realizaba más bien en el terreno de la filosofía política. La sociología es de origen moderno. Augusto Comte se dice, él mismo fundador de esta ciencia positiva. La sociología es superior a la biología y a la psicología, pues el hombre no debe estudiarse solamente en su aspecto animal o individual, sino en aquellos fenómenos propios de las relaciones interhumanas. El método deductivo no es más apropiado para la sociología, sino en todo caso el método inductivo, con sus etapas de observación, hipótesis, experimentación e inducción. A. La observación propia de la sociología tiene tres fuentes principales: la historia, la etnografía y la estadística. La historia nos enseña los acontecimientos pasados con muchas de sus causas y circunstancias. La etnografía estudia las costumbres de los diversos grupos humanos. La estadística consiste en la enumeración de determinados hechos sociales en un periodo dado de tiempo. B. La hipótesis en sociología presenta más dificultad que en las demás ciencias, pues la interpretación adecuada de la historia y de la estadística tienen que tomar en cuenta datos sumamente complejos. C. La experimentación en sociología está bastante limitada y casi siempre se reduce a una observación más atenta con el fin de verificar una hipótesis. D. La inducción en sociología produce leyes probables que se realizan con mayor facilidad cuando se trata de grandes números. Generalmente se llaman leyes estadísticas. 4. Las leyes estadísticas son muy útiles para los gobernantes y los economistas, pues por medio de ellas es posible prever, por ejemplo,
el número de aulas necesarias para el siguiente año escolar, el número de defunciones y de nacimientos, el número de crímenes o accidentes en determinadas fechas, entre otras. Las leyes estadísticas son muy diferentes a las leyes de las ciencias físicas. Solo gozan de certeza moral. Nos dicen lo que suele suceder, pero no de una manera forzosa. Además, solo se cumplen cuando se aplican a un número muy grande de personas, pero no en casos individuales. Las leyes estadísticas también son diferentes con respecto a las leyes morales, porque indican lo que suele suceder, pero no lo que es obligatorio que suceda. En cambio, las leyes morales nos dicen lo que debe suceder aunque de hecho no suceda. Un ejemplo clásico es la famosa ley de la oferta y la demanda de la economía. Se trata de una ley estadística, no es física ni moral. No dice lo que sucede siempre, tampoco dice lo que el hombre tiene obligación de realizar. Solamente expresa lo que suele suceder en la relación de los precios con el deseo de ganancias que siempre tiene el hombre. El enunciado es el siguiente. El precio de una mercancía aumenta cuando es mayor la demanda que la oferta y disminuye cuando es mayor la oferta que la demanda. Es obvio y explicable que un comerciante aumenta sus precios cuando hay escasez de artículos y viceversa. Pero esto no siempre es justificable. El problema de la ética consiste en determinar los casos en que la avidez de ganancias ya está por encima de lo justo. B. Existen otras ciencias humanas. Cada una presenta peculiaridades de acuerdo con su objeto formal. La psicología, por ejemplo, tiene que recurrir también a la estadística, pero utiliza especialmente la introspección o reflexión sobre el propio yo. El psicoanálisis es el método apropiado para el conocimiento del inconsciente. Nótese por último la diferencia entre la psicología experimental, que se enfoca en la observación y medida del estímulo y la reacción humana correspondiente, y la psicología racional o filosófica, cuyo método es fundamentalmente deductivo. Solo con base en el raciocinio es como la mente llega al conocimiento cierto del alma, de sus cualidades como espiritualidad e inmortalidad, y de sus facultades como inteligencia y voluntad.